Buenas. Bienvenidos a todos. Hoy va a ser un día diferente, ¿por qué no? Una noche diferente, porque acá, en Mateadas 1, el mejor podcast de manga y anime de Mar del Plata, vamos a realizar un especial de vampiros. ¿Quiénes vamos a realizar un especial de vampiros? Bueno, los co-conductores del podcast, el distopiano Gonzalo García y yo, Gastón, el ilustrador. Recordemos que no es la primera vez que hacemos un especial de vampiros. Recordemos que más de una vez hemos tocado contenidos, ya sean de series, manga, anime, relacionados a los vampiros. Así que no es que nos haya nacido un capricho por hacer un especial de vampiros, sino que lo tomamos como una de nuestras pequeñas costumbres, junto al especial de Halloween y junto a otras secciones. Así que esperemos seguir perpetuando estos especiales, porque a nosotros siempre nos sobran ganas de abordar temática vampírica y sabemos que productos de chupasangre nunca van a faltar. Bueno, ahora yo los dejo con el distopiano, que por esta ocasión especial, va a ser una pequeña introducción. Así es, vine estudiando. El mito de vampiro, hay que decir, adquiere verdadera forma con la figura de Vlad Tepes o Vlad el Empalador, quien inspiró 300 años después, aproximadamente, ¿no?, la obra de Bram Stoker, conocidísima por todo el mundo, y no solo por ser un libro gordito que mucha gente lee hasta la mitad, sino porque fue fuente de inspiración de muchas películas y series, bueno, y un montón de cosas, ¿no? Y en este libro, Bram Stoker vinculaba directamente el nombre de Drácula con el vampirismo. Entonces de ahí, con el paso del tiempo, como estaba diciendo, se va construyendo el mito, que adquiere muchísimas formas, que salen muchísimas vertientes de ahí, y dentro de lo que sería las cuestiones de arte y lo que sería los medios audiovisuales, se adaptan, se readaptan, se reescriben, todo tipo de cosas en relación a ya no solo el mito de Drácula, sino a todo lo que tiene que ver con el vampirismo y bueno, y todo lo que sale de ahí. Tenemos varias vertientes, como ya había dicho, que puede ser, por ejemplo, el vampiro barroco y terrorífico, que estaba en los orígenes, hasta el vampiro dandy, que es apasionado, seductor, que no tiene casi cosas terroríficas, sino que tiene más que ver con cuestiones amatorias y apasionadas. Así que en el especial de hoy vamos a recorrer algunas de esas vertientes presentes en el manga y en el anime, y algún que otro extra si es que alcanzamos a abordar otro tipo de contenido. Pero bueno, ya como decía Gastón, hemos hablado muchísimas cosas de vampiros por ahí diseminadas, por ahí en un especial anterior, como uno de los ejemplos, ¿no?, Castlevania, que habíamos hablado de la serie que estaba en Netflix, la primera parte de JoJo Bizarre Adventure, que es Phantom Blood. También hemos hablado de Noblesse, que se trataba de un webcomic en Webtoon, por ejemplo. Después Vanitas no Carte, y por último, el que más o menos ya habíamos hablado hace unos podcasts anteriores nomás, este mismo año, de Yofukashi no Uta. Así que si a alguien le interesa ese otro tipo de contenido, puede buscarlo en podcasts anteriores, que ya hemos hablado de ese tipo de cosas. Y hoy vamos a abordar otros contenidos, otros nuevos o no tan nuevos, en donde se ve reflejada esa visión de vampiro. Pero también hay que decir que si les interesa algún tipo de contenido especial o quieren ver cuáles son las obras que vamos a abordar, pueden ir a la descripción de YouTube o a la descripción de iVoox, y ahí van a encontrar el minuto y cada obra y cada cosa de la que vamos a hablar inmediatamente después que yo termine de hacer la introducción. Así que nada, recuerden dejar sus comentarios, sus faps, sus compartidas y todo eso, pero también ya al final vamos a decirlo, ¿no? Pero ya que están ahí, recuerden dejarlo y comentar, y si les gustan las cosas de vampiros, pueden comentar ahí y podemos traerlo más seguido, porque
Yo pensaba que no había muchas cosas de vampiros para tratar y trabajar, pero en realidad cada año hay 2 o 3 manga o anime, y ni hablar series, películas y esas cosas, hay una cantidad. Bueno, después de esta introducción y habiendo anticipado, ¿no? Que bueno, ya no sé si somos expertos o grandes conocedores, pero somos unos apasionados de los vampiros y hemos tocado en varias oportunidades productos de esta temática, habiendo dejado de lado un montón de productos afuera que son grandes clásicos de lo que es manga y anime. A ver, puede ser que en un futuro hablemos de Hellsing, ¿por qué no? Alucard es uno de los grandes referentes de los vampiros dentro de manga y anime. Después tenemos la icónica, la referente, es la película Blood the Last Vampire, que después tiene, bueno, la serie con varias adaptaciones, Blood Plus. Después tenemos Blood Sea, hecho por Clamp, que bueno, a mí me dejó sentimientos encontrados. Pero nada, hay varios vampiros icónicos y para mí personalmente, pues digo personalmente porque es más un personaje de culto y quizás no es tan conocido como debiera, ¿no? Siendo un personaje que tiene una larga trayectoria y que sigue vigente. ¿De quién estoy hablando? De Dee, el Dhampir, el mestizo, de Vampire Hunter D. Vampire Hunter D, como dije, lleva una larga trayectoria, perdura todavía en la actualidad, partió de unas novelas ligeras. Acá el Distopiano tiene su data, su investigación, es el estudiado, y nos va a explicar un poco de esta larga trayectoria y de su permanencia en los medios hasta la actualidad. ¿No es así, Distopiano? Sí, por supuesto, puedo dar un par de datitos al pasar, que bueno, se trata de una obra de Kikuchi Hideyuki, que es el autor de la historia. En el 83, Hideyuki comienza con las novelas ligeras, y ya en el 85, ahí nomás, a 2 añitos, Production Red comienza con la primera adaptación animada. Comienza a animar una película. Qué bueno, tiene sus cuestiones muy de época, para decirlo de alguna manera, tanto en animación como en narrativas lentas y un par de situaciones que tiene que ver con que estamos hablando del 85. En el 2000-2001 aparece Madhouse, que retoma la posta y comienza la segunda adaptación animada, si se quiere, que en algunos lugares dicen que es como una secuela. Por ejemplo, alguna base de datos dice que es una secuela porque no trata la misma punto de inicio, punto de arranque, sino que es otra historia, es como otra novela ligera, ¿no? Si se quiere. También tiene el mismo nombre, Vampire Hunter D, pero se le suma Bloodlust. Y ya después, en el 2007, ya más contemporáneo a nosotros, digamos, ¿no? En el 2007 al 2014 comienzan la adaptación al manga, que la historia corre por manos siempre de Hideyuki, pero en el arte se encuentra Takaki Saiko, que es una artista, una ilustradora que únicamente se le conoce este trabajo. Tal vez tenga otros que sean menos conocidos y qué sé yo, bueno, puede ser, pero hay que decir que la forma que tiene de dibujar es impecable, increíble, tiene como diseños muy barrocos, pero al mismo tiempo que lo entendés y está bueno, y las figuras, tanto de personajes femeninos como masculinos, son muy estilizados, así que está bastante bueno. Pero bueno, nada, eso sería más o menos los datitos de lo que sería de dónde sale la historia, que de una novela ligera del 83, pero que posteriormente, ya en el 2007 y en el 2000-2001, se han hecho adaptaciones bastante interesantes, y que ahora Gastón va a hablar un poquito de la adaptación del 2000-2001. Sí, bueno, como dijo Distopiano, Vampire Hunter D tuvo 2 adaptaciones hechas como largometrajes, pero bueno, la primera no sabemos si vale la pena reseñarla. O sea, el Distopiano ya mencionó que tiene ciertos aciertos y ciertos defectos, quizás de su época, quizás por el presupuesto, pero bueno, es como el puntapié inicial para ver qué tal funcionaba el personaje. Se adapta a una de sus primeras historias. Esta historia, a su vez, está integrada a lo que es el manga del 2007 que comentó Distopiano. Es como
el inicio, es como parte de la historia obligada. Nos cuenta mucho de lo que es la historia de el propio Dee, el Dhampir. No porque, bueno, no sé cómo serán las novelas ligeras, no me he acercado a ellas, lo confieso. Sí he leído el manga, sí he visto las 2 películas, y bueno, son esos personajes reservados, muy poco expresivos, ¿no? Por lo menos en cuanto a lo que es la gesticulación, la expresión facial. Después vemos que con su accionar demuestra mucho. Pero bueno, salvo ciertas pinceladas, y no se sabe mucho de él. Es como que, por lo menos las películas, ¿no? Y el manga, es como que el personaje te habilita cierta narrativa episódica, ¿no? En el que se van contando diferentes aventuras y diferentes acercamientos a lo que son los vampiros, ¿no? No todos los humanos somos iguales, porque todos los vampiros serían iguales. Bueno, pasando a lo que es Vampire Hunter D Bloodlust del 2001, esta fue producida por el estudio Casa Loca, Madhouse, y bueno, estaría inspirada al parecer en lo que es la tercera novela ligera de justamente Vampire Hunter D. Esta novela ligera se llama Demon Death Chase y por supuesto, como todas las novelas ligeras de Hunter D, fue escrita por Hideyuki Kikuchi, quien suele trabajar con el mismo ilustrador para sus novelas, que es Yoshitaka Amano, que presenta un estilo muy diferente al que se puede apreciar en el manga del 2007. Acá, como Distopiano mencionó, encontramos un estilo barroco, con una fuerte presencia de claroscuro, ¿no? Grandes contrastes entre lo blanco y la sombra, la tinta, que sin embargo permite distinguir muy bien los escenarios y los personajes estilizados, ¿por qué no?, góticos. Y si bien en el dibujo de Amano también hay unos grandes tintes góticos, son personajes más etéreos, más delgados, más pálidos, algo andróginos. El mismo protagonista, Dee, es como que, bueno, lo ves con el pelo largo, lo ves flaco, pálido, entonces tranquilamente podría ser una mujer, ¿por qué no? Bueno, entonces, ¿de qué trata esta película basada en la tercera novela ligera? Nos encontramos con que estamos en un futuro, ¿no?, lejano, no sabemos qué tan lejano, pero vemos que la tecnología ha avanzado bastante, que no sé si la humanidad o solo la humanidad ha llegado al espacio, pero se presenta la posibilidad de hacer viajes al espacio, se ve que hay colonias o por lo menos planetas terraformados. Y bueno, si bien estamos en un mundo en el que se ha avanzado bastante tecnológicamente, hay como una contraposición con respecto a lo que parece los estatus sociales, ¿no? Porque pareciera que existe lo que son clases nobles, clases burguesas, proletariados, y que bueno, que en su mayoría, por lo menos, no sé si es algo inherente a la nobleza, pero le dan a entender de que mayormente los nobles son vampiros. ¿Es una metáfora a cómo la realeza vive del resto de la gente del pueblo? No lo sabemos. Pero bueno, como dije, o sea, yo que no me he acercado a las novelas ligeras, no puedo decir si las películas en este aspecto hacen una adaptación fiel de lo que es la construcción de mundo. No puedo decir si omiten detalles, pero es como que quedan muchas cosas abiertas a la imaginación. O quizás, no sé, quedarán disponibles para futuras adaptaciones. Yo todavía espero que sí haya nuevo material audiovisual de Vampire Hunter D, pero mientras tanto creo que un revisionado para Vampire Hunter D Bloodlust hay que hacer cada tanto. Personalmente es una de mis películas favoritas de anime, no solo por lo que supo hacer Madhouse, ¿no?, sino también por lo que se cuenta. A ver, recalquemos que Madhouse es un estudio de calidad, nos ofrece una buena animación, una paleta de colores que, en mi opinión, concuerda con el tono de la historia, unos colores saturados, oscuros, cierto nivel de detalle que es impresionante. Para mí el nivel de detalle que hay en lo que es la escena inicial de la película, cuando el villano, el vampiro enemigo, secuestra a una doncella, el tema de la llegada del carruaje, el aire frío cómo se va extendiendo,
la cuestión del espejo, a ver si se refleja o no se refleja el vampiro, que vos decís, en este espejo me puedo llegar a reflejar yo, porque así de real se ve ese espejo. Y bueno, después tenemos una buena banda sonora, un movimiento muy fluido de los personajes, ciertas secuencias con un nivel fantástico muy elevado, y que está bueno porque generalmente las películas de vampiros, si no te suelen presentar al vampiro como la única raza o como la única criatura sobrenatural, generalmente te la acompañan de los hombres lobo y ya está, ¿no? Acá no es el caso. Acá tenemos que Dee, que es un cazarrecompensas, es contratado por el padre de la doncella secuestrada justamente para recuperar a su hija, ¿no? Y entonces sale a perseguir al vampiro que la secuestró. Y en su camino por recuperarla se encuentra con los Barbois, que ya es como que la palabra misma te los tilda o te haría sonar a la palabra bárbaros, ¿no? Que son como, bueno, extranjeros en lo que es su etimología, ¿no? Y vos decís, ¿por qué extranjeros? Y porque los Barbois son una clase de mercenarios que viven excluidos y que son básicamente seres mutantes, deformes, monstruos, algunos más clásicos, otros más Lovecraftianos, otros con formas más humanoides, y que bueno, por el dinero justo hacen lo que les piden que hagan. En este caso, el vampiro enemigo supo gatillar su buena cantidad de dinero para asegurarse escoltas Barbois, y encima en la aldea Barbois dejó también plata para que se aparecía a Dee, lo cagaran a trompadas básicamente. Después, con el transcurso de la película, con el avance de la historia, vamos viendo escaramuzas entre Dee y los Barbois que escoltan a Meyer Link, el vampiro villano, el secuestrador de doncellas, y a su vez vemos una competencia entre Dee y otro grupo de cazarrecompensas contratado también para recuperar a la doncella. Y en este grupo nos encontramos con el clásico personaje femenino que, si bien en un inicio se muestra muy empoderada, muy capaz, ¿no? Ella y todo su grupo en un inicio ves cómo se encargan de un gran grupo de zombies o de vampiros neófitos y los eliminan a todos de una manera magistral. Pero ¿qué pasa? Pasa esto de que, bueno, el protagonista es el protagonista y tiene que lucirse. Si bien los 2000, 2001 están ya bastante atrás, seguía vigente cierto sexismo. Y bueno, cada vez que la pobre personaje estaba en problemas, quien la salvaba es Dee. Entonces se genera cierta tensión, cierto vínculo. Y también lo interesante de este grupo de cazarrecompensas es que te muestra que los humanos también pueden tener poderes especiales, o por lo menos acceder a ellos mediante drogas. Eso me gustó mucho. O sea, ya no es que solamente el cazador de vampiros va con su arma de plata, ya sea un hacha, un cuchillo, una flecha, no, sino que también cuentan con un personaje que es capaz de sacar su alma y, ojo, saca su alma de su cuerpo y tira rayos láser para combatir a los enemigos. Obviamente esta sacada de alma está interesante porque decís, bueno, es el personaje más roto, va volando por todos lados con su alma fantasmagórica y te va volando a todo el mundo con los rayos láser. Pero ¿qué pasa? Se ve que esta droga, no sabemos si le da el poder o lo ayuda, básicamente lo tiene clínicamente muerto por el tiempo que usa esa habilidad. Entonces, bueno, escuchame, si la usás 5 minutos y palmaste. Bueno, entonces tenemos las escaramuzas entre Dee y la escolta de Meyer Link, y también, bueno, las peleas entre los otros cazarrecompensas con los Barbois que están con Meyer Link. A todo esto nos vamos enterando que la doncella no fue secuestrada realmente, digamos que fue pasada a buscar, ¿no? Digamos que Meyer Link le dijo, che, onda, que te parece si salimos de caravana, dale, pasame a buscar, al toque perro, y qué sé yo, esa onda. Parece que no es una relación forzada, obligada, ¿no? Sin consentimiento, sino que están enamorados. Y la idea de ellos es llegar al castillo de Carmila, un nombre con mucha importancia en lo que es la cultura vampírica para quienes son entendidos, ¿no? Porque bueno, antes de Drácula estaba Carmila, pero obviamente se hizo más famoso Drácula. Bueno, la idea es llegar al castillo de Carmila
para subirse a una nave espacial antigua que quizás no funcione, para irse al espacio y vivir ellos solos, tranquilos y lejos de los prejuicios, ¿no? Porque bueno, no sabemos cuántos vampiros hay en el planeta Tierra, no sabemos si son pocos, son muchos, si se dedican a estar gobernando en el espacio con su estatus nobiliario, pero bueno, sabemos que no son bien tratados en los pueblos los vampiros, ni siquiera los medio vampiros, porque Dee en un momento tiene que pasar por un pueblo para buscar otro caballo y se encuentra con unos pueblerinos que lo quieren rajar a la mierda y le apuntan con armas y lo quieren matar. Así que ahí tenemos una secuencia muy buena, ¿no? En la que obviamente, si bien la mayoría de los pueblerinos lo quiere ser Aka a Dee, hay alguien que no y que se arriesga a ayudarlo a tal punto que pone en riesgo su propia vida. Bueno, para no hacer más largo este recuento de lo que es Vampire Hunter D de 2001, se forma como una especie de tramoya de trampa en el castillo de Carmilla. Claramente Carmilla no tenía buenas intenciones, no quería ayudar a la pareja de enamorados, lo que quería era resucitar. Así que bueno, vemos como Carmilla sola se la agarra contra Meyerling, se la agarra contra los sobrevivientes de la compañía de cazarrecompensas, con el propio Dee. Se tiran unas pinceladas de quién es Dee, cuál puede ser su ascendencia, que siempre bueno suma, ¿no? Otra referencia a lo que es la cultura vampírica. Toda la secuencia que pasa con Carmilla está muy bien, porque de vuelta se vuelve a ver un gran detalle, una banda sonora épica, una especie de sarcófago o de ataúd con mucho detalle, lo que era el cadáver de Carmilla que después cobra vida y se convierte en una colorada despampanante, que también si uno se pone a analizar, ¿no? O quizás hilando fino, o quizás inventando y fumando marihuana, ¿por qué no? Este pelo colorado puede remitir a Lilith, la primera mujer que creó Dios y que después, bueno, se fue para el infierno. Así que nada, yo recomiendo muchísimo esta película. Dee es un personaje que está rotísimo, que es un gran espadachín, que tiene una especie de parásito en la mano que le hace sacar poderes del ojete cuando le conviene, ¿viste? Y encima es un parásito re picante que lo bardea al Dee, ¿viste? Entonces todos los diálogos que podría decir Dee y no los dice el parásito en la mano. Y bueno, comparado con el 85, esta peli en cuanto a efectos, en cuanto a animación, en cuanto a todo, le pasa el trapo. Yo encarecidamente les pido, no les recomiendo, no los invito, no les sugiero, les pido, les ruego que le den una oportunidad a esta peli y la vean y bueno, después comenten. Bueno, ahora dejando por lo menos de momento lo que es la animación, vamos al manga. Y lo primero que tenemos acá es algo llamado Shumatsu no Nosferatu. No sé si lo pronuncié bien, Distopiano. Sí, por supuesto, es así nomás como dice Gastón, Shumatsu no Nosferatu, que bueno, quiere decir, como ya hemos visto anteriormente en otros podcasts, que Shumatsu quiere decir el fin de, como el final de algo, ¿no? El final de las Valquirias, el final de los Harem, el final de Nosferatu en este caso. Pero primero tiro mis acostumbrados datitos de color que tiene que ver con las cuestiones del manga. Esto es un manga de 2018-2019 que tuvo una cantidad de 21 capítulos nada más, porque aparentemente lo cancelaron, así que solamente tuvo 21 capítulos. Y el autor es Shin Shirou. Y bueno, acá estamos ante un manga que, bueno, los capítulos son bastante largos, no son capítulos de 19 páginas, sino que son de una regularidad mensual, digamos. Entonces tienen entre 40 y 50 páginas, los que menos tienen 30, por ejemplo. Pero digamos que en 21 capítulos pudo armar una historia bastante interesante. Y acá, como a diferencia del primer reseña que decía Gastón de Vampire Hunter D, estamos hablando de un vampiro más convencional, por decirlo de algún modo. Era un cazador de vampiros, sí, pero la figura del vampiro era, si se quiere, más convencional, en el sentido que se llaman vampiros, por ejemplo, y en el sentido de que tienen tonos y tintes
terroríficos, góticos, barrocos, toda esta cuestión. En este caso no hay una mención tan grande de vampiros hasta el final más o menos, pero sí hay una mención de los Nosferatus. ¿Qué son los Nosferatus? Son seres vampiroides, por decirlo de alguna manera, que por un lado son similares, pero son realmente idénticos a los humanos. Un humano realmente no sabe cuándo está en presencia de un Nosferatu, excepto porque los Nosferatu tienen la capacidad, la facultad o la maldición de volver loca a la gente normal. Por ejemplo, si llega a una aldea, porque estamos hablando acá de una época de aldeas, no hay una mención específica de tiempo, no hay una mención específica cronológica, pero siempre se ve que estaríamos, hipotetizando un poquito, hablando de una fantasía oscura ubicada en aldeas. Y por ejemplo, cuando llegaba un Nosferatu a una aldea determinada, ocurría que la gente que se acercaba se volvían locos, los ojos se le volvían oscuros y salían corriendo inmediatamente a tomar la sangre del Nosferatus, porque era la necesidad que le daba. Entonces está esta cuestión, ¿no? Que el Nosferatu no puede relacionarse con los humanos. ¿Por qué pasa esto? Todos los humanos se vuelven locos de golpe por estar cerca en presencia de un Nosferatu, y como si fuesen ellos los vampiros, como si los humanos fuesen los vampiros, van inmediatamente con una actitud desenfrenada, digamos, ¿no? Caótica, desenfrenada, alocada, van inmediatamente a tratar de succionarle la sangre. Más adelante voy a hablar también de que hay personas, un número muy acotado de personas que no le afecta este tipo de maldición de los Nosferatu, ¿no? Que pueden estar en presencia de Nosferatu y toda la cosa. Hay que decir también que a los Nosferatus, de todas maneras, a pesar de que no tengan todas las características del vampiro clásico, sí tiene una que es la debilidad de la luz del sol, ¿no? Entonces, mayormente la trama pasa en las noches, en castillos, en lugares nocturnos, sin la presencia del sol, mayormente. La historia comienza con una mujer, una protagonista femenina, llamada Laura, que Laura despierta un día en un bosque y no recuerda qué pasó, tiene pérdida de memoria. Y a medida que va viendo qué está pasando, llega a un pueblo, descubre de pronto que el pueblo están atacados por vampiros. Entonces ella intenta sobrevivir, ¿no? Escapando y toda la bola. Pero bueno, los vampiros que ella ve la van a buscar a donde está, la corren, la corretean, se vuelven locos, la quieren atrapar. Y ocurren muchas cosas como decapitaciones, cercenamiento, o sea, digamos, el gore acá es bastante presente, hay bastante, ¿no? Hay muchas páginas dobles con ilustraciones espectaculares en donde se ven muchos sesos, órganos, cuerpos, todo volando por los aires. Y en esta matanza de lo que ella cree en un primer momento que son vampiros, aparece un monje llamado Arnold que le dice que escape hacia la montaña, que se vaya, que él se va a encargar de matar a todos los vampiros, ¿no? Entonces ella le cree, se va, pero en un momento determinado ella va recordando un poco, rememorando cosas, y se da cuenta que en realidad lo que estaban atacando en la aldea no se trataban de vampiros ni de demonios, sino que eran personas normales, pero ella y el sacerdote, el monje que apareció, eran o son los Nosferatus. Entonces ella pasa de ser alguien que no sabe qué está pasando a ser realmente el artífice de por qué esa aldea fue destruida. Entonces Laura se va dando cuenta que, digamos, ella viene de una raza de Nosferatu y que tiene que alejarse de los pueblos, alejarse de las aldeas, tratar de vivir una vida común y silvestre sin que los humanos se le acerquen. Entonces de pronto aparece un humano, un nene, que le empieza a hablar, se hacen amigos y se dan cuenta que ese nene es un niño común y corriente, pero digamos que la maldición no le afecta. Y a medida que pasan los días, Laura
con su principal tarea, digamos, de recuperar la memoria, se hace amiga de este nuevo niño que, bueno, se une a la party, digamos, se une al grupo de los protagonistas porque su aldea, como ocurre siempre cuando está Laura presente, se convierten en demonios que tratan de chuparle la sangre a los Nosferatu y todo culmina en catástrofe, digamos, ¿no? Pero bueno, a medida que van pasando los capítulos, ella va conociendo otro tipo de personajes, otro tipo de humanos, y se plantea la idea de cómo nace el Nosferatu. Explican que el Nosferatu nace cuando un humano puede chuparle la sangre al Nosferatu. Cuando el humano entra en este estado, digamos, de frenesí y de locura, logra chuparle la sangre a un Nosferatu y ocurre una transformación ahí y se adapta a esa nueva transformación, se convierte en un Nosferatu. Después, digamos, el contexto tiene que ver, como ya dije, con castillos, tiene que ver con sacrificios paganos. Mucho más adelante se ve un poquito de lo que sería técnicas de sangre, por ejemplo. Como bueno, es todo tan caótico y como que no llegan tanto a abundar en eso, comienzan, digamos, a contar la historia verdadera de esto, ¿no? Y te cuentan que cuando un Nosferatu lo cercenan, digamos, el miembro que le cortaron vuelve a crecer, ¿no? Porque estamos hablando de criaturas inmortales. Pero este tipo de criaturas inmortales manejan una regeneración bastante rápida y bastante, digamos, mágica, por decirlo de algún modo. Pero cuando le cortan la cabeza, sucede la cuestión de que se va construyendo de vuelta una cabeza, pero se pierde algo, ciertas cosas que tienen que ver con la psique. Entonces te dicen que Laura había sido víctima de una limpieza o un eufemismo para decirle que directamente le habían cortado la cabeza numerosas veces para que olvide ciertas cosas del pasado, ¿no? Entonces emprenden un viaje para ver qué es lo que ella tenía que olvidar y por qué le cortaron la cabeza. Y nos vamos dando cuenta, o la historia te va contando, que el monje de la primera aldea se trata del hermano de ella. Y es, aparte de otro Nosferatu, es una de las pocas personas que conocen la verdad de lo que pasó, ¿no? Que yo no la voy a contar porque es obviamente un tremendo spoiler. Pero otra cosa que sí voy a comentar es que, ya finalizando las cuestiones, hay una forma, o te muestran que los Nosferatu, aparte de ser una raza inmortal y qué sé yo, qué sé cuánto, es una raza que también son pseudocientíficos y que crean quimeras en base a las cuestiones de el cuerpo de los Nosferatu, que es inmortal, y a las técnicas de sangre. Y que las quimeras que se presentan acá en Shumatsu no Nosferatu son muy parecidas a ese tipo de homúnculo que también tiene que ver con un poco de la alquimia que maneja esta tribu, y que a esos homúnculos les llaman vampiros, ¿no? Los vampiros que uno debiera conocer, el vampiro que se convierte en murciélago, qué sé yo, qué sé cuánto, en esta historia vendría a ser la quimera creada por los Nosferatu. Después, bueno, ya hablé del apartado artístico, me parece espectacular. Hay que aclarar que tiene ciertas viñetas que están no muy trabajadas, están medias así nomás, que son pequeñas, que son viñetas de transición, pero las páginas a color y las páginas dobles de lucha, que son dinámicas con mucho movimiento, son espectaculares. Están muy bien hechas, muy bien cuidadas y recontra trabajadas. Yo también invito a que lean este manga con varias aclaraciones, que tiene que ver con que es un manga que es dentro de todo denso, tiene que ver con misterio, tiene que ver con la resolución de personajes, pero el suspenso se hace bastante largo y hay bastantes situaciones que por momentos se hace denso, no denso infumable, digo, no denso que decís, no lo termino más, sino que por momentos se desvía un poco la cosa y se hace un poquito lento. Pero por lo demás, si te gustan las fantasías oscuras, si te gustan historias de aldeas
en donde entra un personaje fantástico y empieza a reventar cabeza a diestra y siniestra y pasa de todo. Este manga te puede interesar, te puede gustar, a pesar aún así de haber sido cancelado. Sí, no sé si sea la primera vez que recomendemos una obra cancelada, yo creo que no, porque acá con el Distopiano opinamos que, bueno, hablamos de Red Hood que fue cancelada, ahora que hacemos un poco de memoria. A ver, que una obra haya sido cancelada no significa que sea mala, quizás apareció en un momento inoportuno, y con inoportuno me refiero con que aparece en un momento en el que es opacada por otras series nuevas, por grandes arcos de series que ya están siendo publicadas, qué sé yo. También sabemos que el lector japonés es muy distinto al lector occidental y quizás no coincidimos en gusto, ¿no? Lo que a nosotros nos parece bueno, quizás a ellos no, y viceversa. Y entonces, si ellos le dan la espalda a una obra, bueno, lamentablemente su decisión es la que tiene peso, la nuestra no, porque son ellos los que compran las revistas. Entonces quizás vemos potencial en una premisa y de repente, por el criterio del lector japonés, nos quedamos sin un desarrollo de esa historia. Sin embargo, no quita que lo que hay publicado, lo que supo imprimirse, tiene su valor y que bueno, antes que nada, mejor un poquito de algo y poder disfrutarlo. Bueno, continuando con los mangas y por supuesto con los vampiros, porque este es un especial de vampiros, así que vamos a ser coherentes y fiel con la temática. Vamos a hablar de Kamiya, un manga del 2022, escrito e ilustrado por Yamaguchi Tsubasa, la autora de Blue Period, que consta de solamente 2 capítulos, pero 2 capítulos largos, ¿no? Y que en este caso nos encontramos con otro tipo de vampiro, ¿no? Ya hemos hablado de D, o bueno, de la clase de vampiros que hay en Vampire Hunter D, que es el vampiro más clásico, más señorial, ¿no? Más romántico. Después hablamos del Nosferatu, ¿no? Esta especie de cruza entre lo que es un vampiro monstruoso, si se quiere decir, ¿no? Por el terror que provoca, y pongámosle que el vampiro seductor en el sentido del frenesí que causa. No es como ese impulso irrefrenable de ir a por él, que no sé por qué me hace recordar a la escena final del perfume, ¿no? Cuando se echa el perfume perfecto. Bueno, entonces ahora tenemos a Kamiya y con su versión de el vampiro enfermo, ¿no? La hematofagia. A ver, ¿existe esa enfermedad? No lo sabemos, tampoco investigamos tanto. Investigamos sobre el manga, su historia, sus datos de color. No tanto lo que es el estudio de rigor científico. Sí sabemos que hay hemofílicos, ¿no? Hay una enfermedad denominada vampirismo. Pero ya es distinto, es la persona que se cree vampiro o la persona que le gusta tomar sangre. No significa que sea inmortal, no significa que se convierta en murciélago o niebla. Pero bueno, acá lo que me parece interesante de este tipo de vampiro es que si bien tienen esta faceta seductora, muy atractiva, si bien tienen la capacidad de transformarse y cambiar de forma, pareciera que ser un vampiro no es ninguna bendición, sino todo lo contrario, una maldición, porque ser un vampiro conlleva ciertos síntomas, lleva a la depresión, lleva a padecer hipotermia, se necesitan trasplantes sanguíneos, además de la sangre que consumen, ¿no? Como para que la sangre circule mejor, bueno, un montón de cosas que te hacen dudar 2 veces mínimo si vos querés la inmortalidad. Pero bueno, pareciera que en el mundo de Kamiya estarían reconocidos, naturalizados los vampiros. No sé, es una de esas historias donde de repente se toman con cierta liviandad, ¿no? Ciertos tópicos. Es como, en este lugar encontrás vampiros, jaja, debe ser mentira, ¿no? Pero quizás no. ¿Viste cuando te encontrás con una historia de fantasmas y jaja, en tal lugar dicen que aparece un fantasma a la medianoche, ¿no? Debe ser mentira. Y cuando el personaje va, bueno, ahí se encuentra el fantasma. Entonces es como una asimilación a medias.
Sin embargo, hay una tendencia a creer o a difundir este rumor porque fuera de un supuesto bar de acompañantes, obviamente donde los acompañantes son vampiros, o se dice que son vampiros, suelen aparecer víctimas cuya causa de muerte pareciera que es un drenamiento de sangre. Bueno, eso es lo que nos introducen en un principio, ¿no? Con que habría homicidios donde se drena la sangre. Entonces vos decís, claro, son los acompañantes del bar, están matando a sus propios clientes, no saben cómo mantener un negocio, se van a fundir, qué pelotudos. Pero esa es como una primera interpretación, algo apresurada, algo inocente, ingenua. Pero bueno, tenemos la figura de un asesino que merodea por ahí. Por otro lado tenemos una protagonista, que es una doctora joven, exitosa en el sentido de que es una egresada con las mejores notas, que podría estar trabajando en el mejor hospital, pero está en una clínica barrial porque le tiene fobia a la sangre. En este sentido, ya la historia, digamos que es bastante sencilla, ¿no? Porque bueno, ¿qué pasa? Le tiene fobia a la sangre y sin embargo por una coincidencia o por cierta, no sé, intencionalidad de su patrona, la doctora en jefe de la clínica, termina llevando un paquete a este bar de acompañantes y por cierto malentendido de nombres, en vez de entregar el paquete de entrada, le entregan a ella el paquete. Bueno, sí, más o menos, sí, creo que se quedó con ganas de recibir el paquete, pero bueno, termina recibiendo el trato de cliente. ¿Y qué implica esto? Bueno, lo que implica estar en un bar de acompañantes, en este caso según la mentalidad de estopiano recibir el paquete. ¿Y cuál es el problema o la condición especial de este bar? Que bueno, parte del servicio se paga con dinero y otra parte con sangre. Dejando de lado cuánta sangre puede dar un humano, cuánta sangre puede recibir un vampiro, ¿no? Que ahí entramos en datos que se dan dentro de la historia, pero que habría que investigar y confirmar. Bueno, esta experiencia sobrenatural y traumática la lleva a la protagonista a superar la trama. Le lleva a plantearse qué relación quiere con el acompañante que la recibe por primera vez y que después se convierte en su acompañante usual, habitual, ¿no? Bueno, yo quiero una relación asidua como cliente, quiero algo más, quiero verlo fuera de entorno laboral, quiero ser su amiga, quiero ser algo más. Bueno, un montón de planteos que mientras estos planteos surgen, van sucediendo secuencias en las que la doctora va ayudando a su querido acompañante con los tratamientos intravenosos, con asegurarle una dosis de sangre para que no padezca demasiado esta enfermedad hematomofágica, porque bueno, lo quiere mucho a su acompañante y además le ayudó a superar su gran fobia. Entonces tenemos ahí como en paralelo, ¿no? Esta secuencia muy secundaria, esta historia muy paralela, pero de mucha menor importancia, en la que bueno, ya dijimos que si es por sus notas, ella podría trabajar en uno de los mejores hospitales que hay ahí. Es más, su mamá es la jefa del hospital más importante que hay ahí. Entonces cuando se corre la voz de que superó su fobia, su trauma con la sangre, bueno, podés venir acá y dejar de laburar en esa clínica pequeña. Sin embargo, ¿no? A lo largo de estos dos capítulos en los que suceden un montón de cosas porque son capítulos largos, nos olvidamos de repente de la trama inicial del asesino. Entonces nos concentramos en el vínculo, ¿no? En esta confusión de la protagonista, porque obviamente al ser un vampiro el acompañante tiene un halo seductor, tiene una belleza increíble, incluso esta capacidad de transformación la utilizan para ser más agradables a la vista, de acuerdo a los gustos de cada cliente. Digamos, son el típico vampiro depredador clásico en el que son sumamente hermosos y la víctima se acerca, ¿no? a su victimario en lugar de ser acechada por su victimario. Pero bueno, después llegamos al punto, ¿no? cuando recuperamos la trama del asesino, en el que acá el distopiano y yo personalmente no entendimos acá porque, a ver, tenemos al acompañante entre los personajes del manga, ¿no? Tenemos a la doctora protagonista, tenemos a la doctora jefa y tenemos a un policía.
hey, fíjate, le dice el policía durante toda la historia, que en ese bar hay vampiros, es un lugar medio turbio, no vayas, no, que esto que el otro. Sin embargo, en un momento el policía se encuentra el vampiro desmayado y lo lleva a la clínica para que la doctora lo ayude. Bueno, no sabemos muy bien qué está pasando con este personaje, pero... spoilers. A ver, a mí me interesaría hablarlo esto con spoilers porque bueno, si alguien después lee el manga y lo comenta, quiero que me dé su interpretación. Quizás nos ilumine a mí el distopiano, nos quite esta confusión o se une a nosotros y la comparta. Y empecemos, no sé, a especular qué carajo pasó, a lanzar lecturas, interpretaciones. Así que bueno, si les gustó esta historia, digamos, barra romántica, ¿por qué no? No sé. A ver, también hay una cuestión que no me parece casual, que justo este vampiro sea acompañante, ¿no? Porque ambos roles, el de vampiro y acompañante, conllevan seducir, conllevan engañar, conllevan, digamos, mentirle a la víctima, en el caso del acompañante para sacarle dinero, en el caso del vampiro para sacarle sangre, y en el caso de los acompañantes vampiros de este manga, para sacar las dos cosas. Entonces, ¿hasta qué punto los sentimientos que pareciera tener el acompañante por la protagonista son sinceros? Te dejan en duda también hacia el final del manga. No sabes si la protagonista quedó con un proyecto trunco de ayudar a su acompañante mientras estaba llevando una relación amorosa sana, o si estaba siendo estafada y utilizada. Eso lo decidirá cada uno cuando nos acerque al final de la historia, si es que le da una oportunidad de ir a leer. Bueno, ahora sí, el spoiler. Si no lo leyeron, vayan a leerlo. Si no lo quieren leer, no lo lean, pasen al siguiente contenido. Si es que lo hay, si no, estaremos pasando a los saludos finales. Lo veremos. Spoiler, spoiler, spoilers. Se recupera la trama del asesino y pareciera, en principio, para mí, puede que no sea, puede que sea otra persona, pero aparece alguien con la figura del policía. Aparece alguien que se ve como el policía. ¿Y qué hace el policía? Le dice, ¿así que vos sos clienta de este acompañante? Bueno, jaja. Le corta la garganta y muere desangrada. Entonces estaríamos entendiendo en principio que este personaje, sea o no sea el policía, es el verdadero asesino de clientes de este bar de vampiros. Y después aparece el acompañante, o el acompañante abandona la forma del policía. Vaya a saber uno qué carajo pasó. Lecturas un montón. Que dice, bueno, es una pena, qué lástima, perdí mi fuente de sangre. Y es como, bueno, era un negocio que me valió sal, yo sigo la mía, la vida sigue. Y es raro porque la mina, ¿no? La protagonista, la doctora, se había recontra enroscado, ¿no? En hacer toda una dinámica bastante turbia, bastante inescrupulosa para ser doctora, que era inventar excusas para sacarle sangre a sus pacientes y así generar un banco de sangre para su acompañante. O sea, no es solamente que perdió una fuente de sangre al acompañante, perdió todo un banco de sangre. O sea, no sé cuánto le va a durar la sangre que supo recolectar la doctora. Entonces, como, ¿por qué matarías si es que la mató el acompañante, no? ¿Por qué la matarías? Es como que no podés encariñarte demasiado con una persona. Ya sabía demasiado. Este proyecto del banco de sangre era muy riesgoso y podía exponer a los vampiros, que eran como algo conocido en el bajo mundo solamente. No se sabe, yo no sé si a vos, distopiano, querés compartir alguna lectura, alguna interpretación, porque la verdad que yo estoy anodado. Sí, comento un par de cositas. Que bueno, sí, esta historia, digamos, al presentar este final abierto, deja muchísimas incógnitas. Que a mí, por otro lado, lo único que me molesta es que no me deja en claro quién es el asesino. Eso es lo único. Porque después la cuestión de, digamos, si sacamos en claro que el asesino termina siendo el vampiro, por una u otra tramoya de transformación o qué sé yo, qué sé cuánto, uno puede decir, bueno, está bien, es el vampiro, listo, y puede ser por un montón de secuencias que la haya matado, por todas las que enumeraba Gastón recién. Pero al no dejarte claro quién es el asesino, por digamos,
juego con las viñetas, con lo que muestra y no muestra, y lo que saca de viñeta y saca de foco. Y a mí me parece que te deja todavía no solo con un final abierto, sino con la incógnita de si verdaderamente el asesino era el policía. Porque el manga, o sea, la historia para mí está pensada muy bien y está llevada a cabo de una manera espectacular, porque uno puede decir, bueno, termina como empieza, ¿no? Con una mujer habiendo sido víctima de, por así decir, un tipo de mercado, un tipo de negocio, que es el de los acompañantes. Una mujer se endeuda, por ejemplo, ¿no? Para hacer la metáfora, ¿no? Para ya comentar la metáfora completa, la alegoría, todo lo que vos quieras. Una mujer se endeuda hasta no poder más y muere en ese intercambio, ¿no? De bienes por la vida de la mujer o X persona que vaya a consumir ese tipo de servicio, digamos, ¿no? A mí la crítica me parece clara, me parece muy interesante. La forma que tienen de llevarlo a cabo me parece genial, porque estamos hablando de una persona que era hematofóbica, es decir, que odiaba la sangre y tuvo esa transformación, digamos, y logró superar su trauma, digamos, pero ¿a qué costo? ¿No? Un costo muy grande, y esa transformación la llevó a cosas peores que tuvo que pagar de otra manera. Y otra cosa que es el doble juego de lo que está detrás de la ley, o sea, por fuera de la ley, y lo que está en la ley, ¿no? Porque la chabona era una persona, una doctora que se manejaba en unas zonas, digamos, de luz, para tirar una metáfora, se manejaba en una zona de luz de la ley donde todo pasaba. De pronto un rumor la lleva a zonas oscuras donde la sociedad es otra, la mirada de la sociedad es otra, la forma en la que se maneja esa bisagra de la sociedad, de lo fronterizo, de lo que está por fuera de la ley, lo ilegal. Podía dar cuenta de algo fantástico como esto, como la existencia de este tipo de vampiros. Eso me parece que está manejado de una manera muy interesante, se mete dentro de la historia, como que la protagonista lo acepta inmediatamente, digamos, pero parece que está manejado espectacularmente bien. Ahora, que quede la incógnita realmente de qué pasó, ya no quién es el asesino, sino qué está pasando ahí, de por qué hay un asesino, qué busca ese asesino, qué pasa con los vampiros que no se dan cuenta que un asesino lo está queriendo, no sé, inculpar, o está matando clientes suyos. Hay como toda una cuestión que, lejos de dar un final abierto, deja nuevamente la incógnita del principio, ¿no? Con la que había empezado la serie, ¿no? Que era por qué aparecían estas mujeres ahí muertas. Es como que no se termina de resolver eso, no se termina de dar una pista para que el lector pueda resolver realmente, o para que pueda dar una lectura a eso. Ahora, el final abierto me parece que está bien, está bueno que quede como final abierto y uno le pueda dar las múltiples lecturas. Ahora, el tema no especificar o no mostrar o no inferir o no dejar que el lector infiera una de las secuencias o una de las posibilidades, me parece que atenta un poquito, o como que traiciona un poquito al lector, me parece. No digo que esté mal hecha, para nada. No digo que esté mal pensada, no digo que esté mal contada, para nada. Me parece increíble toda la narrativa y toda la forma que en 2 solo capítulos maneja un montón de cosas de una manera muy interesante y brillante. Pero hay una o dos cositas al final que tal vez para alguna clase de lector pueda sentirse medio engañado o medio traicionado por no poder completar algo, me parece. Pero de todas maneras, la autora trabaja como trabaja con Blood Period, trabaja muy bien, tanto en el arte como en la narrativa, me parece espectacular. Sí, como decía Listopiano, a ver, no estamos cuestionando la calidad del manga. El tema es que viene siendo una lectura muy amena, muy ligera, y de repente hacia el final se pone poco amigable con el lector, demasiado densa en el sentido de que no pesada, de que uy, qué aburrido, qué embole, uy, cuánto texto, sino que de repente tenés que estar craneando, reflexionando una y otra vez para encontrar una respuesta, cuando quizás no hacía falta un final abierto. O sea, sí es un recurso válido,
pero bueno, yo creo que cierta lectura de la relación entre los personajes, ¿no? La doctora y el acompañante, ya habilitaba bastante interpretación y bastante crítica. O sea, si omitíamos el tema del asesino y moría por otra razón la protagonista, y que venga el personaje del acompañante y diga, uy, qué lástima, perdí mi fuente de sangre, de todas formas surgían las reflexiones en torno al vínculo. ¿Qué pasa? ¿Era un vínculo real? ¿Era falso? ¿Era mentira? Y solo una cosita más antes de concluir con esto, que me pareció muy interesante lo que Listopiano señaló como una metáfora de la deuda, ¿no? Del ser consumido por una deuda personal, que tranquilamente en este caso podemos puntualizar y utilizar el ejemplo de la ludopatía, ¿no? Mezclada con otras cosas. ¿Qué sucede? Que de repente nos mencionan, ¿no? Cuando comienzan a explicar cuánta sangre puede una persona, cuánta sangre puede consumir un vampiro, que ciertos clientes, digamos VIP, ¿no? Clientes frecuentes, otorgan tanta sangre al mes, ¿no? A sus acompañantes favoritos. Entonces, pero pará, dice la doctora, si dan esa cantidad se van a morir. Dice, no, porque sabes que nuestros clientes más frecuentes son también vampiros, son hematófagos. Y entonces es como que, bueno, por un lado, vuelvo a recalcar, digo, no sé qué tan secreto será lo que ocurre en este club, no sé qué tan secreta será la existencia de los vampiros, porque si de repente alguien que es cliente frecuente de ahí, pero que tiene otra vida aparte, es vampiro también, bueno. Por otro lado, siguiendo la metáfora de la deuda, del ludópata, de quien tiene una adicción, se llega un momento, ¿no? Cuando se va tocando fondo, cuando se va cayendo en la adicción, en la que uno miente, engaña, todo sea para conseguir dinero o lo que fuese, para seguir en su vicio, para seguir en este caso apostando. Bueno, ponele que en este caso mentís, engañás y vos como cliente vampiro le chupás la sangre a otras personas para vos tener más sangre y así dársela a tu acompañante favorito. El acompañante que ya de por sí era como un mentiroso, un estafador, alguien que te engaña, bueno, te lleva a un nivel de adicción a vos en el que terminás convirtiéndote en el mismo tipo de persona, ¿no? Es como, a ver, a mí no me gusta la violencia, pero me metí en una deuda, ¿no? Con la mafia, los yakuza, entonces termino laburando para ellos y termino cayendo en la violencia, ¿no? Entonces es como que terminás asimilando las formas de ser de aquellos con quienes tenés problemas. Bueno, y ahora sí, prometo que este es el último. Me pareció raro, a ver si esto ayuda o no a dilucidar el final, a ver si permite entenderse. Me pareció raro que, cuanto a la trama del asesino, hay solo dos muertes. La del principio y la del final, que es la de la protagonista. Ambas muertes son femeninas. Y entonces me pregunto, ¿qué es solamente alguien que mata a mujeres? ¿No matan a hombres? Sabemos que hay clientes masculinos. Sabemos que los vampiros acompañantes pueden cambiar su género, transformarse en mujer, transformarse en hombre. Entonces, qué sé yo, una duda más, un elemento que aclara, que oscurece, no lo sé. Pero bueno, hasta acá Camilla, muy recomendado, así que bueno, como todo lo que mencionamos acá, por supuesto, léanlo. Bueno, y ahora el Listopiano nos tiene como una especie de bonus track, donde nos va a hacer dos recomendaciones más. Bueno, Listopiano, ¿qué nos tenés para recomendar? Bueno, tenemos un par de cositas que esta ya no como reseña, sino que la voy a hablar por arriba para que se sepa de su existencia y más o menos decir de lo que va. Que es por un lado otro manga llamado Gran Familia. Estamos en presencia en este caso de un manga que es muy nuevito, digamos que es de hace nada, estos últimos dos años, que tiene muy pocos capítulos, pero que ya uno puede hacer una lectura interesante porque tiene 30 y algo capítulos, así que está bueno. Y estamos ante, digamos, la presencia de la fusión de lo que serían los vampiros con la mafia, ¿no? Gran Familia es una historia que trabaja al vampiro, pero un vampiro mafioso, un vampiro que crea su familia y que su familia se rige con las normas de la mafia, ¿no? Hay cositas interesantes a remarcar, que es por un lado que la trama todo pasa en Nueva York,
no estaría pasando en Japón como algunas cosas que hemos hablado. Pasa en Estados Unidos, Manhattan, bueno, por ahí, lugares asociados a las mafias, que cuenta la historia de que en la vida común de la gente existe un gen que se va degenerando y nace mutantes. Medio como Boku no Hero, ponele, ¿no? Que pueden ser que los dos padres sean personas normales me refiero a no mutantes, pero que los hijos les salgan mutantes, ¿no? Que con algún rasgo específico. En este caso los mutantes están muy relacionados, estrechamente diría yo, relacionados con hombres lobo, vampiros, todas criaturas mitológicas del acervo popular, de cuentos urbanos y cosas por el estilo, ¿no? Por un lado tengo que mencionar que la trama es muy recontra muy similar a lo que fue un manga de la Shonen Jump que se llamaba Illegal Rare, que yo lo busqué porque me parecía muy igual todo, desde la construcción de los personajes hasta cada una de las misiones que tiene que hacer y los mutantes o monstruos fantásticos que rescata son muy similares. Y me fijé y no había nada, no había nada que los relacionara con el autor de Illegal Rare y por ahora. A lo mejor mañana, cuando se haga más famoso, salta que es, no sé, el primo, el tío, el ayudante, vaya uno a saber. Pero bueno, la ilustración está buena, es un manga muy nuevito, tiene cosas que son bastante interesantes y por supuesto es un shonen, ¿no? Ya estamos más parados en lo que sería la dinámica del shonen y la dinámica de las peleas. Y después la otra recomendación es un webtoon que lo pueden encontrar ahí mismo en la página de Webtoons, llamado Delirio. Es más bien algo más seinen, para decirlo de algún modo, es más bien algo más clásico. Se trata, por supuesto, de un webtoon con una lectura vertical y todo a color, ¿no? Todas las páginas a color. Y se trata también de una temática vampírica. En este caso, el protagonista es un ilustrador que hace retratos y lo llaman a una casa, a una mansión, a retratar a la dueña de la casa. Pero van ocurriendo ciertas situaciones que le parecen extrañas al protagonista. Y una es que le piden que haga un retrato de otro retrato. Le dicen, ahora te vamos a traer un retrato y voy a hacer el retrato del retrato como si fuera 1 o 2 añitos más viejo, ¿no? Avejentar a un retrato de una mujer 1 o 2 añitos. Entonces el chico dice, bueno, sí, lo hago, porque le pagan para eso. Pero el protagonista empieza a indagar y él, digamos, para hacer este trabajo lo mandan a vivir a la mansión y le ponen un tiempo estipulado, un tiempo límite para que haga el retrato ese de esta manera, pero bueno, puede ir practicando para que le salga perfecto. Entonces el pibe por las noches, cuando no hay mucha vigilancia, empieza a caminar por los pasillos y ve otros retratos colgados en las paredes y ahí empiezan a pasar cosas extrañas, cosas que no parecen normales, alucinaciones, gente que espía, ruidos, todas cosas por el estilo. Y cuando él saca de uno de los retratos que está en una pared, saca el trapo que tiene, el cobertor que tiene, ve a la misma persona del retrato que él tiene que hacer, pero con la cara como si fuera un vampiro, toda llena de sangre en la cara, ¿no? Entonces el chabón se asusta, vuelve a poner el trapo y vuelve a la habitación. Al otro día, cuando tiene que ir a comer, pasa otra vez por el mismo retrato, espía por abajo del cobertor y ve que el retrato no era como él lo había imaginado, como él lo había visto la noche anterior, ¿no? Entonces empieza a pasar un juego de cosas de qué es lo real, qué es lo fantástico, un intercambio de cosas, hasta que la dueña de la mansión, la señora que está tratando de retratar él, de otro retrato, lo llama y ve que es una señora muy joven, mucho más joven que los retratos, muy joven, y empiezan a hablar, a discutir cosas y la mina le dice, bueno, yo sé que está pasando este tipo de cosas, te voy a contar la historia. Y ahí en cada uno de los capítulos se remonta a un episodio de una historia que data de cuando existían
los autos acuerdan más o menos, ¿no? Porque vos empezás a leer esa historia y es como una historia muy antigua. Y se van tirando medias pistas en toda la historia que el protagonista tiene que ir resolviendo, entendiendo por qué le cuenta esa secuencia, por qué le cuenta esto, para reconstruir el rompecabezas de qué está pasando ahí, ¿no? Pero bueno, no voy a contar más. Hay otras cositas también, otros habitantes en la mansión, otras personas que el protagonista después encuentra notas de otros pintores, de otros que habían pintado los cuadros anteriores a él, como que se contradicen en historia, uno dice una cosa, otro dice otra, bueno, hay ciertas cosas. Pero yo lo dejo hasta ahí, es muy intrigante, una historia muy intrigante, es sobre vampiros y cosas por el estilo, pero tiene más que ver con el misterio, ¿no? Y está en Webtoon, lo pueden ver, tiene ciertas lecturas gratuitas y después, como es el sistema de Webtoon, cada día se va habilitando un capítulo, así que lo recomiendo. Una recomendación más para los que sean pacientes y después de las lecturas gratuitas puedan esperar el capítulo diario. Delirio, accesible desde Webtoon. Bueno, con esto damos por finalizado lo que es el especial de vampiros, un especial más de vampiros. Por supuesto que dentro de poco va a estar el especial de Halloween, no nos cansamos de repetirlo, vamos creando expectativas, vamos creando ansias. Y bueno, pero eso será para otro momento, para otro día, así que por hoy lo que resta es simplemente recordar dónde pueden encontrarnos, dónde pueden escucharnos, dónde pueden comunicarse con nosotros. ¿Listo, Piano? Así es, y todas esas cosas las pueden hacer mediante nuestras redes y plataformas, por ejemplo en @Matías en Twitter, ahí estoy yo contestando, compartiendo, retuiteando, y después nuestras plataformas, como siempre ya lo saben, YouTube, Matías1 y Spotify y iVoox de la misma manera. Así que sin más, gracias por escuchar y la próxima semana viene el de Halloween. Muchas gracias y nos estamos oyendo. Y recuerden, vivan su vida y no dejen que nadie les chupe la sangre. Adiós. Esta novela ligera está llamada... esta novela ligera...